Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Saludamos y damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan en este programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. ¿Ha escuchado usted hablar sobre la importancia de los páramos? ¿Sabe usted si el agua que llega a su casa viene de un páramo? ¿Y qué páramo es? ¿Por qué son tan importantes? Porque nos proveen de agua. Son esponjas que retienen agua del ambiente, de los ríos que flotan en las alturas y otros beneficios más que hoy exploraremos con una invitada muy especial que nos atiende desde la ciudad de Pasto, Colombia, departamento de Nariño, al sur de Colombia, frontera con el Ecuador. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno, el cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted lo ha dicho, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Marian Cabrera Pantoja, de formación bióloga, graduada en la Universidad de Nariño. Realizó también una maestría en Ecología y Evolución de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y un doctorado en Ecología de Comunidades de Plantas en la misma universidad. Actualmente se encuentra vinculada a la Asociación para el Desarrollo Campesino y su principal interés es profundizar en aspectos ecológicos de las poblaciones y comunidades de plantas de la alta montaña y el trabajo conjunto con las personas que habitan estos territorios. Hoy estaremos profundizando sobre la importancia de los páramos y bosques altoandinos, cuándo y cómo se formaron estos ecosistemas, los efectos que tiene el cambio climático y cuál es su importancia y beneficios de estos ecosistemas para las comunidades. Así que a nuestra invitada Marian Cabrera Pantoja le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Carlos Alberto y Juliet, por esta invitación, a todos los oyentes, y muchísimas gracias también por crear estos espacios donde se pueden hablar de estos temas tan importantes y que a veces no los tenemos tan en cuenta. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación de este programa para hablar de los páramos y de los bosques altoandinos. A veces poco sabemos de ellos, incluso quienes reciben el agua de estos maravillosos lugares donde hay gran belleza ecológica y también agua, frailejones y muchas especies que actúan como esponjas para retener el agua y luego liberarla cuando se requiere, en un ciclo maravilloso del agua. Son muy activos. Hablemos de usted, hablemos de Marian Cabrera, bióloga, doctora. Háblenos de en qué momento la cautivan los páramos para usted dedicar su vida, dedicar sus investigaciones sobre estos maravillosos lugares de nuestra naturaleza, de nuestro planeta. Claro que sí, Carlos Alberto. Yo les comento que mi amor por los páramos surgió cuando conocí un páramo que queda relativamente cerca a Pasto, que es una cordillera que queda entre Pasto y la Laguna de la Cocha, y se llama Ovejas Taus. Y es uno de esos páramos que es una extensión bastante grande, pero también es muy bien conservada. Entonces, ese lugar, mm, uno cuando asciende a ese lugar, que queda más o menos a 3 horas
caminando, más 1 hora de recorrido en transporte, empieza a haber ese cambio de vegetación entre el bosque, que es más o menos lo que rodea la ciudad de Pasto, bosque andino y alto andino, pero que empieza a cambiar esa vegetación y empieza a cambiar por unas plantas un poco más pequeñas, que son algunos arbustos, y posteriormente llega a ese valle de frailejones, donde también hay mucha diversidad de especies, y empezamos a estudiar diferentes componentes en ese momento. Empezamos a estudiar plantas, empezamos a estudiar también mamíferos que habitan estos lugares, y es impresionante poder ver la diversidad de especies que sostiene estos ecosistemas. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención al estudiar los páramos en estos ecosistemas, lo que prevalece no es la competencia como nos enseñan generalmente en biología o en evolución, sino que hay otros procesos que para que toda esta diversidad se mantenga, las plantas, por ejemplo, necesitan colaborarse entre ellas. Entonces, es cautivante poder ver que en 1 metro cuadrado, en un espacio muy pequeño, pueden presentarse al menos 15, 20 especies viviendo en un espacio tan pequeño y bajo unas visiones tan difíciles, ¿no? Como son o desafiantes, como son las condiciones del páramo con una temperatura pues muy baja, a veces con mucha lluvia, con un suelo un poco más ácido de lo que tienen otros ecosistemas. Entonces es muy fascinante poder ver que pero no solamente pasa esto en las plantas, sino también en los animales. Entonces hay como esos procesos de cooperación, hay unas plantas únicas también que habitan estos ecosistemas con unas formas bastante fuera de lo común, que no podemos ver también en las tierras un poco más bajas, pero que estas características también les ayudan a ver, a confrontar esas condiciones ambientales. Hay una palabra que poco se utiliza, poco se menciona, pero que realmente pues explica esa cooperación, esa interrelación de seres vivos vegetales y también de animales, porque es que la naturaleza está compuesta por mucha vida, también insectos. Entonces, la palabra simbiosis, ¿podemos hablar de que hay una simbiosis maravillosa en los páramos? Sí, de algunos elementos del páramo sí se puede hablar de simbiosis. Simbiosis es cuando hay dos organismos que están colaborándose, pero también como adquiriendo los nutrientes uno del otro sin dañar. En este caso, en los procesos del páramo se habla más de facilitación o procesos sí, de cooperación, porque ellos pueden habitar, por ejemplo, una planta puede estar creciendo entre las ramas de la otra sin tener que utilizar los mismos recursos, pero aprovecha, por ejemplo, la sombra que le da la otra planta para poder crecer, porque entonces también en los páramos hay una radiación solar muy fuerte, el sol llega muy duro, entonces las plantas tienen que evitar que pierdan la humedad y que pierdan el agua que tienen, pero al mismo tiempo seguir haciendo la fotosíntesis. Entonces, en este caso se hablaría de facilitación. Qué interesante, doctora Mariana, y también hablemos un poco acerca de cuál es esa importancia de los páramos y bosques altoandinos para el ecosistema y la biodiversidad. Y precisamente cuéntenos un poco cuáles son esas especies de plantas y animales que son endémicas de los páramos y bosques altoandinos. Claro que sí. Juliet, pues imagínate que a veces nos enfocamos en que los páramos son los reguladores del agua, ¿cierto? Pero también en este papel el bosque altoandino juega un rol muy importante porque también permite que esa agua que los páramos regulan y que capturan, entonces se mantenga en los ecosistemas y llegue pues hasta donde tiene que llegar. A veces los sistemas de riego que utilizamos en tierras más bajas, a pesar de que no estamos tan cerca de los páramos, utilizamos agua que proviene de los páramos y de los bosques. Entonces, la prioridad sería la conservación como de estos dos ecosistemas, porque, o por lo menos en los caudales, que se mantenga esta vegetación, porque si no hay bosque, entonces esa agua se va a perder y por escorrentía no va a llegar a los acueductos o no va a llegar a los ríos o no va a sostener como todos esos procesos también ecológicos que son importantes. Más o menos se ha estimado que en los Andes, porque los páramos están
para recordar también este aspecto que es importante, los páramos se encuentran en Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte de Perú. Y más o menos se estima que 40 millones de personas dependemos de los páramos para el agua, para el consumo del agua o para sistemas de riego o también para agua que se utiliza en la industria. Entonces, la importancia es altísima. Por eso también se ha hecho mucho énfasis en la protección de estos ecosistemas en Colombia, tanto del bosque como del páramo, que se denominan ecosistemas estratégicos. Colombia tiene una categoría muy, pero muy importante en relación con los páramos. Es considerado el país con más páramos del planeta. Usted acaba de mencionar algunos países, incluso Costa Rica también tiene algo de páramos, pero Colombia tiene el mayor volumen de páramos. Cuenta con 37 páramos que albergan el 70% del agua necesaria para la población colombiana. Y esto en porcentaje frente al planeta es el 1.5% de todo el país con páramos. El 1.5%. Pero los páramos albergan entre el 16 y el 18% de la flora colombiana, junto con los bosques altoandinos. Entonces, esto es algo maravilloso. Tenemos una gran responsabilidad con estos ecosistemas que son frágiles frente al cambio climático, con los picos y cambios de temperatura. Pues realmente muchos se están afectando, más la agricultura extensiva que llega con sus agrotóxicos, la minería y otros problemas que afectan de una u otra forma los páramos. A veces desconocemos la importancia de los páramos y, por decir algo, la ciudad de Bogotá se abastece del agua del páramo de Chingaza. En Colombia está el páramo más grande del mundo. Tenemos el páramo de Sumapaz. Y así sucesivamente hay muchas cosas que debemos conocer, porque cuando conocemos, entendemos, aprendemos y amamos. Y lo que se ama, pues no se lastima. Lo que se entiende que presta un gran servicio ecosistémico, pues realmente se cuida. Creo que de esto podemos hablar mucho más. Claro que sí, Carlos Alberto. Cuando conocemos, y lo más importante es como conocer para valorar también, ¿no? Para apreciar lo que nosotros tenemos y que a veces porque lo vemos todos los días o porque sabemos que pensamos que va a estar ahí para siempre, no lo valoramos como deberíamos. A mí siempre me gusta recordar algo importante de estos ecosistemas y es que se formaron hace más o menos 3 millones de años. Imagínense esa relación. Llevan muchísimo tiempo más que nosotros como humanos aquí en este planeta. Y ese proceso para formarse llevó muchísimos millones de años. Entonces, somos afortunados en lo que usted menciona, que Colombia tiene la mayor extensión porque tenemos estas tres cordilleras, la cordillera oriental, central y occidental. Tenemos arriba al norte la Sierra Nevada de Santa Marta, que también tiene páramo, y Perijá. Entonces, cuando se empiezan a formar estas cordilleras, que es aproximadamente 23 millones de años, empieza a formarse, pues, a levantarse los Andes y por lo tanto a formarse. Y es entonces cuando empezamos a pensar la gravedad de perder estos ecosistemas. Imagínense con la minería, que es como lo que antes arrasaba a cielo abierto, arrasaba la montaña completa, pues se está perdiendo todas estas especies que llevaron tantos años en formarse y que llevan muchísimo más tiempo que nosotros aquí y los arrasamos pensando en que podemos volver a recuperar. Pero es muy complicado también recuperar estas funciones, sobre todo cuando se remueve toda la vegetación y el suelo. Entonces, hay actividades donde pues se han estado regulando mucho más en los páramos y que es necesario empezar a entender. Juliet me preguntaba antes de las especies endémicas. El más representativo pues es el frailejón. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta sin mucho color, cuidar el agua
Es mi profesión, yo soy tu amigo frailejón Ernesto Pérez, y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. No gastes agua si no es de consumir, que cierres llaves si te has de cepillar, y las basuras aprendas a reciclar. Que también por el frailejón Ernesto Pérez, pues ha hecho una buena propaganda de estas especies, pero hay muchas más. Hay muchos arbustos que son únicos de estos ecosistemas, es decir, que también si se pierden estos hábitats, se pierden esas especies. Hay especies de aves que también son endémicas de la zona. Si se pierde la vegetación, se pierden los lugares de anidación, no pueden, no pueden establecerse sus poblaciones. Entonces, cada vez que pensamos en que, bueno, están haciendo alguna actividad en esa montaña, pensemos en que hay unas especies que solo habitan esos lugares y que si pierden esa montaña, por grande o pequeña que sea, pues van a perder su hábitat y vamos a perder esas especies, que va a ser muy, muy difícil como mantenerlas y recuperarlas en el largo plazo. Definitivamente, doctora Marían, como usted lo mencionó hace un momento, la solución es la conservación y la protección de estos valiosos ecosistemas. Y sabemos que en muchas ocasiones los páramos han sido impactados por fenómenos naturales, los cuales incluso también han moldeado el paisaje. Aunque se dice que su historia geológica, el páramo ha respondido favorablemente a las adversidades, pero lamentablemente el hombre en sus espacios ha generado cambios muy fuertes en sus delicados suelos, por ejemplo. Entonces hablemos un poco, doctora Marían, acerca de esas principales amenazas que enfrentan estos valiosos ecosistemas y por qué es tan importante hoy día conocer de ellos y conservarlos. Sí, Juliet, me parece importante mencionar esas problemáticas, por ejemplo, la minería, de lo que estábamos hablando hace un momento, que es como la más grave, porque eso implica un cambio de toda esa estructura, tanto del suelo como de la vegetación, del subsuelo, que todavía no es muy claro el efecto, no entendemos muy bien esos efectos en el largo plazo de remover el subsuelo. Hay unos efectos que crean vacíos y remoción de suelo, como unos pequeños temblores o terremotos, la zona donde se extrae la parte del subsuelo. Pero sabemos que los procesos de minería también conllevan a una contaminación del agua. Es necesario siempre usar unos elementos que son altamente contaminantes y son muy fuertes como el mercurio, que se conoce pues toda la problemática en Boyacá que hay alrededor de estos minerales. Pero también hay otras actividades, por ejemplo, la ampliación de esa frontera agrícola, principalmente del cultivo de la papa. Entonces empieza a removerse también el bosque altoandino a los 2800, 2900, pero empieza a subir. Entonces hay unos casos que uno ve unos cultivos de papa a los 3600, 3700 metros. Y el problema de esta actividad en una escala mayor es que se lleva tractores. Entonces también el suelo, como usted lo mencionaba, Juliet, tiene unos daños mecánicos, una compactación muy fuerte, se pierde cuando se echan los fertilizantes, se pierde todos esos microorganismos que ayudan a que los nutrientes estén disponibles para las plantas y que crezcan. Entonces hay una serie de eventos que van modificando muchísimas condiciones ambientales, condiciones particulares del páramo, que luego no permiten que la vegetación nativa crezca. Entonces tenemos que hacer unos esfuerzos que son bastante costosos y también muy, muy a largo plazo para recuperar esta vegetación. Y está la ganadería. Entonces la ganadería, tanto de vacas como a veces de cabras o de ovejas, que empiezan a remover la vegetación nativa y empieza a llegar otra. Entonces a promover que lleguen unos pastos que no son nativos o unas especies que son indicadoras de que algo pues está pasando en el ecosistema. Entonces empiezan a colonizar otras especies que son también compatibles con esta actividad de ganadería. Y cuando la ganadería es de cabras, pues las cabras, se sabe, remueven toda la plantita. Entonces no dejan la raíz, como en el caso de otros herbívoros,
y comen de todo. Entonces también eso afecta, tiene un mayor impacto en el ecosistema. Se dice, por ejemplo, que la especie de frailejones crecen 1 centímetro por año. Por lo tanto, su crecimiento pues es muy lento. Sus servicios ecosistémicos, los que presta en el páramo, pues son maravillosos porque son acumuladores de agua, son depósitos de agua, son bancos de agua. Pero cuando se arrasan, pues entonces imagínese un frailejón de 1 metro de estatura, ¿cuántos años tiene? Un venerable frailejón, una especie vegetal que sus hojas tiene como unos vellitos para protegerse del frío y también parecen como unas orejas. Justamente con esa analogía hicimos una canción que vamos a escuchar en la segunda parte del programa, pero me gustaría, antes de que usted nos hablara del frailejón, por qué su importancia, por qué no debe ser arrasado, por qué hay que restaurar el frailejón donde antes había y donde lamentablemente por todas estas causas del deterioro que puede sufrir un páramo, pues se pierde. Pues el frailejón, esa especie emblemática que tiene esta forma tan particular porque se ha adaptado durante tantos años a este ecosistema. Entonces, tiene un tallo que no es leñoso, pues digamos que no es como un árbol, que es duro, que es maderable, sino que ese tallo que crece tanto, que puede crecer tan alto, es un poco más flexible. Y en su tallo, pues empieza como a, no bota las hojitas cuando están ya viejitas o cuando ya cumplido su ciclo, sino que las guarda en su tronco. Y eso es lo que le da la importancia a esta especie, porque esas hojas, tanto las hojas del tallo como las hojas vivas de la roseta, le permiten capturar el agua, ¿no es cierto? Entonces, en el páramo lo que ocurre es, hay mucha neblina o hay una neblina como permanente, la cual tiene agua. Y la vegetación ayuda a que esta agua se vuelva disponible para el ecosistema, porque la captura como una red. Y el frailejón, porque tiene pues puede llegar a medir 4 o 5 metros cuando lo dejamos crecer hasta esta altura, entonces captura más agua. Pero hay también otras plantas que hacen esta misma función. Entonces, y estas plantas son únicas de los páramos. Es decir, que si vamos a los bosques, no crecen en los bosques. Si vamos a las selvas, tampoco crecen. Y son las especies que han surgido a partir de la formación de los páramos. Entonces, hay las especies endémicas, por ejemplo, hay páramos en Boyacá, que en un solo páramo uno puede encontrar 10 especies diferentes de espelete, 11, 15, porque es como el centro donde se originó estas especies. Y bueno, es también importante porque permite que otras especies también crezcan alrededor de ella. Entonces, esta especie es importante por esos dos procesos. Primero, por esa captura de agua que genera en el ecosistema y segundo, porque también permite que otras especies puedan establecerse o puedan crecer en el páramo. Entonces, se han hecho varios esfuerzos de restaurar el páramo con el frailejón, pero es una especie, dependiendo como del páramo, es una especie que también necesita unas condiciones particulares. Entonces, cuando se ha tenido agricultura o ganadería antes o minería, los frailejones no pueden crecer inmediatamente después de esas actividades, porque las condiciones han cambiado. Requieren entonces que haya un proceso de recuperación del suelo, de establecimiento de otras especies pioneras y después pueden llegar ellos. Entonces, en Boyacá, acá en Nariño también hay unos procesos de restauración donde ya se ha empezado como a trabajar esta especie en viveros para poderlas llevar a su ecosistema y cómo restaurar estos ecosistemas. Definitivamente, Carlos Alberto, doctora Marian y queridos oyentes, que la creación, la naturaleza y estos ecosistemas son tesoros invaluables que debemos conocer y conservar. Y a continuación vamos a ir a una pequeña pausa para continuar profundizando sobre estos maravillosos ecosistemas también, cuáles son precisamente esos esfuerzos que se han y se están realizando actualmente y cómo podemos
cada uno de nosotros contribuir individualmente a la protección de los páramos y bosques altoandinos. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. La psicóloga clínica especialista en relaciones familiares, Mabel Rojas Vélez. Gracias, porque este tipo de trabajo informativo es el que necesitamos que la gente empiece a recibir, porque nuestra calidad de vida requiere conocimiento, requiere salir de la ignorancia. Ser ignorante es desconocer una información. Cuando empezamos a conocer información podemos empezar a trabajar sobre nuestra calidad de vida. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En Nuestro Oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos con Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy estamos reflexionando sobre la importancia de los páramos y también de los bosques altoandinos. ¿Sabía usted que muchos de los ríos gigantes, grandes, que atraviesan un país, especialmente hablando de Colombia, que es el país número 1 con más páramos del planeta, es un privilegio y una gran responsabilidad que tenemos por ello? Hicimos una canción para este programa para hacer una analogía de ese amor que debemos tener por los ríos, y que muchos de los ríos nacen en el pliegue de las montañas, en el páramo entre frailejones, que tienen, lo dijimos, una forma como una oreja de burro, que pareciera que fuera una oreja, y que oyeran todo lo que pasa en el páramo y se dieran cuenta de las cosas maravillosas que ahí suceden en estos ecosistemas. Y esta es la analogía de dos ríos que nacen en el macizo colombiano y pues cogen caminos diferentes, cada río por su cauce. El primer río, que vamos a llamar Río Cauca, él llega a una primera ciudad que es Popayán, y ella, el río Magdalena, llega a la ciudad de Neiva, y ahí siguen bañando y beneficiando muchos municipios, muchas ciudades, hasta que en un lugar se encuentran, más o menos por los lados de Mompox, en el norte de Colombia, se encuentran y allí se convierten en uno solo, en ella, en Magdalena, para luego desembocar en Bocas de Ceniza, en el mar Caribe. Y esta historia se sigue repitiendo porque siguen esos pequeños afluentes rebrotando en los páramos. He ahí la importancia del páramo para el beneficio de todos, para el beneficio del clima, la fabricación de nubes, la humedad, llenar los acueductos, bueno. Pero en esta analogía hay una historia de amor. Entonces los invito a escuchar la canción Magdalena. Nacimos entre pliegues de montañas, entre cuencas de esperanza, entre el abrazo de los árboles y el perfume del amor.
Nacimos entre versos de hojas tiernas, entre el rocío de las flores y el susurro de las aves al oído de ese viejo frailejón. Y aunque te tuve cerca debí partir, y aún sin conocerte presentí lo grande que sería nuestro amor, profundo y tierno amor. Y aunque te tuve cerca debí partir, oh Magdalena, duele seguir, pero mi vida siempre ha sido tú. Y duelen los sueños que nos contaminan, duelen esos caminos que se mueven y me alejan más de ti. Siento dentro de mí creció un amor inmenso, llevo la arena en cada paso que hace más fuerte mi seguir. Siento tu humedad llegando a mi existir. Siento que muy pronto al fin seré feliz. Oh. Como una suave lluvia has llegado a mí, y estando entre tus brazos comprendí que cuando dos seres se aman se hacen uno para siempre, amor sin fin. Muy largo fue el camino hacia esta unión, oh Magdalena, ganó el amor, un mar de luz llenó mi corazón. Y duele los sueños que nos contaminan, duelen, pero el amor si es verdadero no lo vence una desilusión. Siento dentro de mí creció un amor inmenso que renace en cada abrazo y hace eterna nuestra historia. Siento tu presencia llegando a mi existir. Siento que a tu lado al fin estoy feliz. Doctora Mariana Cabrera, cuéntenos qué reflexión le queda de esta canción. Primero me parece preciosa, preciosa la canción, la letra, es esa analogía, estamos entre pliegos de montañas, muchos colombianos nos sentimos así cuando habitamos los Andes, y es también muy triste escuchar la parte de que los sueños que nos contaminan duelen, porque realmente estos ríos llevan una carga grandísima de los desechos que no los tratamos a tiempo y que llegan a estos ríos tan importantes y que también empiezan a contaminarlos tanto. Pero me quedo con la frase que gana el amor. Y ojalá sea así porque cada vez que empezamos a conocer más de lo que tenemos, a valorar lo que está a nuestro alrededor, empezamos a cuidarlo y a conservarlo. Y entonces pienso que es un hermoso mensaje con el que debemos quedarnos todos, y es que gane el amor para cuidar todo lo que tenemos. Y precisamente, doctora María, Carlos Alberto de oyentes, el amor lleva a acciones. Y quisiera preguntarle a la doctora Marían, ¿cuáles son esos esfuerzos y esa ardua labor que se está realizando actualmente? ¿Cuáles son esas iniciativas, proyectos en cursos para restaurar y preservar los páramos y bosques altoandinos? ¿Y qué papel juega la educación y concienciación para la conservación de estos valiosos ecosistemas? Pues en los últimos años se ha dado como un énfasis muy grande a tratar de recuperar las coberturas vegetales de nuestro territorio. Entonces, pero ya llevan también acciones, por ejemplo, en Boyacá, Parques Nacionales lleva haciendo estas acciones
hace muchísimos años. Entonces, a través también de los viveros, a través de empezar a entender cómo podemos germinar estas especies, cómo podemos producirlas en un vivero fuera de su hábitat para después llevarlas a estos lugares, estas acciones son bastante importantes en recuperar esa cobertura, pero cuando empezamos a recuperar la cobertura, también empezamos a restablecer esas funciones, ¿no? Entonces, la restauración trata de recuperar todo ese conjunto de procesos ecológicos que se dan en el páramo. Entonces, que el suelo esté bien, que el suelo pueda retener el agua, que la vegetación se establezca, que pueda crecer, que también pueda capturar el agua y regularla, que los animales lleguen, que los polinizadores vuelvan, que las aves vuelvan. Entonces, esos planes de restauración se deben hacer como pensando en todo este conjunto de acciones que queremos recuperar. Y esto se ha hecho en diferentes lugares del país, pues están a través de diferentes también instituciones, como le mencioné, parques nacionales, algunas alcaldías locales, gobernaciones, proyectos también de universidades, que nos permiten entonces empezar a entender estos procesos que llevan mucho tiempo. Pero también es importante recalcar que nosotros como ciudadanos también cumplimos un papel importante en estos procesos y es, por ejemplo, no contaminar o no arrancar las cosas cuando visitamos los páramos. Es importante no dejar nada que pueda generar estos fuegos, ¿no? Que eso es como también otra problemática muy grave en estas épocas de fenómeno del Niño o en las épocas secas que sucede en diferentes lugares del país. Entonces, sí es importante que nosotros también nos responsabilicemos, que no pensemos que solamente son las entidades las que están a cargo de cuidar y conservar nuestros páramos, sino que nosotros también como ciudadanos podemos hacerlo de diferentes maneras. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra radio. Acciones sencillas, acciones voluntarias, acciones personales, acciones familiares para evitar la contaminación de las aguas cercanas, porque sabemos que si estamos en la parte alta y contaminamos ese afluente que va descendiendo, pues ese afluente va a llevar los residuos sólidos a otro afluente, aguas abajo, y ese va a desembocar en un río más grande, ese río en otro más grande, y el grande, el gigante, pues va a desembocar en el mar. Y la contaminación puede llegar al mar desde allí, desde la alta montaña. Por lo tanto, en todo el viaje de los ríos, en todo el transcurso de los ríos, debemos ser respetuosos, cuidadosos. Si vamos al páramo, como usted bien lo decía, pues hace mucho frío y hacen una fogata, apáguela inmediatamente. Usted se vaya a retirar, no se vaya de allí hasta que esté bien apagada, porque dejarla prendida, una pequeña chispa puede incendiar el gran bosque. Si estamos en tiempo seco, pues hay mucha vegetación seca y ha ocurrido en muchas regiones de Colombia y de los países que tienen páramos o que tenemos páramos, pues realmente que se pierden cientos de hectáreas con mucho dolor. Se deshidrata el agua, se pierden estos bancos de agua y las consecuencias pues se van a sentir por muchos años. Entonces son muchas las acciones que podemos realizar desde la ciudad. Desde cada casa, cuidamos los páramos, cuidamos los ríos, cuidamos los océanos, con acciones ecológicas sencillas, de esas que se repiten constantemente. Cierre el grifo, corrija las fugas, pues estamos ahorrando agua, estamos ahorrando recursos naturales que pueden servir para las futuras generaciones. A veces lo costoso no es el servicio, sino el desperdicio. Tanto que hablar sobre estos temas, doctora Mariana Cabrera, y hablemos un poquitico de los bosques altoandinos. Quiero contarles a ustedes que cuando estuve en el volcán Nevado del Ruiz, en la altura de 5.300 metros sobre el nivel del mar, cuando aún se podía
hacer turismo hacia esa zona que permitían que los guías, junto con muchas personas, pues subieran por un camino y se iba viendo el bosque alto andino cuando uno va, digamos, por carretera. Luego se llega al páramo y después desaparece la vegetación, porque allí estaba la nieve, lo que llamamos la nieve perpetua, que hoy lamentablemente se pierden 20 metros alrededor. O sea, es un volumen gigantesco de la nieve que se pierde, de estos aires acondicionados que cuando el viento toca los nevados, pues lleva frescura a otras ciudades, lleva frescura en el aire para mantener y regular el clima. Pero cuando se pierden los nevados, pues aumenta la temperatura. Hablemos un poco de estos bosques, de todo este paisaje y esta gran belleza y riqueza ecológica. Sí, Carlos Alberto, los bosques altoandinos, como usted lo menciona en ese ascenso a las montañas, es como esa última franja de vegetación muy alta, que puede llegar a tener 20, 25 metros y que también alberga especies muy importantes y en algunos casos endémicas, es decir, propias de esas franjas de bosque y que tienen unos diámetros también bastante grandes, ¿no? Es decir, si uno cuando va a abrazar al árbol no le alcanzan los brazos, son árboles cuando el bosque está conservado que pueden llegar a tener más de 1,5 metros de diámetro, es decir, que también ha tenido que pasar muchísimo tiempo para que estas especies se establezcan. Hay unas especies, por ejemplo, los encinos, los cucharos, el motilón. ¿Ustedes conocen el motilón? Claro que sí. Sí. Esta es una especie, por ejemplo, muy característica de este ecosistema que se ha perdido muchísimo, a pesar de que pues uno se lo come como fruta, pues no es cultivable, pero no ha sido cultivado, no ha sido explotado, pero es una de las delicias que tiene este ecosistema. Y el bosque también ayuda a regular, como les comentaba antes, el agua que trae el páramo. Entonces, las raíces de los árboles evitan que haya deslizamientos, que haya esa erosión, que haya una escorrentía. Entonces, también actúan como esponjas que regulan el agua que viene de la parte alta de la montaña. Y es también bastante importante porque pues, nos ayuda a producir el oxígeno que nosotros tenemos. Entonces, los bosques se han denominado como unos reservorios también de carbono por esta vegetación que mantiene y que permite pues que haya como esa regulación también atmosférica, esa producción de nubes y también es el refugio pues de muchísimos animales que habitan estos ecosistemas. Maravilloso, doctora María. Y también quisiera que nos haga como una descripción, un recorrido de lo que sería un día de campo, por ejemplo, y desde su experiencia, ¿qué es lo que más le ha impactado y atrapado de estos maravillosos ecosistemas estando ya tan cerca de ellos? Un día de campo, por ejemplo, cuando desde el grupo de la Universidad de Nariño vamos a campo, entonces, bueno, necesitamos es ganas para subir la montaña, entonces sí, como empezamos a subir más o menos a los 2,900 o 2,800 metros. Entonces podemos ver toda esa transición que nos comentaba Carlos Alberto, que también es algo fascinante, ¿no? Entonces en un mismo día poder ver esas especies de bosque, esas coberturas altas, y vamos ascendiendo y entonces empieza a hacerse más chiquita la vegetación. Hay una zona como un poco de transición donde uno encuentra unos arbustos más chiquitos que también ofrecen muchos frutos a las aves y a nosotros como humanos. Eh, y, el, y más arriba ya se encuentra entonces el páramo. Pero ahí sí, cada día es distinto. Para mí cada día en campo es diferente porque puede ser que nos empecemos a subir cuando hay mucho sol, temprano en la mañana, pero a medio recorrido ya empieza a nublarse, ya cambia el clima, baja la temperatura y cuando llegamos al páramo puede o abrirse más el cielo o volver o cerrarse y llover. Entonces a veces es como inesperado el tiempo que nos va a hacer, uno tiene que estar muy preparado para la lluvia, para las granizadas a veces,
o para el sol muy, muy fuerte. Entonces toca llevar camiseta, cachucha o chaqueta muy abrigada, guantes, entonces tenemos que estar siempre listos para todo. Y algo que siempre que me atrapó de estos ecosistemas es que uno se siente muy cerquita de las nubes. Entonces poder ver como todos los Andes en su extensión cuando está despejado, poder ver esas cadenas montañosas, cuando está muy despejado los otros volcanes cerca, eso para mí también es una recompensa a mi trabajo. Entonces, no solamente ver esa diversidad que les comentaba al inicio del programa, como tantas plantas que habitan estos ecosistemas en sus formas tan diversas, con estas características que también nos comentaba Carlos, de esos pelitos pequeños o unas flores de unos colores maravillosos, sino también ese paisaje, estar como en esas terrazas de los Andes, yo los llamo como esas terrazas, donde uno ve una complicidad entre las nubes y las montañas, entonces es como un juego que llegan y se van. Eso también para mí es una recompensa muy grande y es algo que me atrapa siempre que puedo subir al monte. Queremos felicitarle a usted por dedicarse a investigar, a estudiar y a compartir estos conocimientos, esta conciencia sobre los páramos y los bosques altoandinos, porque a veces desconocemos lo importantes que son, lo vitales que son para el agua, para la regulación del clima, y realmente por eso los estamos afectando. Están muchos amenazados, muchos han desaparecido, se han extinguido especies naturales que son resilientes, que son resistentes al frío, resistentes a esos paisajes tan maravillosos. Por lo tanto, pues hay que seguir trabajando y cuente con este medio de comunicación para amplificar investigaciones, estudios y ese compartir que debemos hacer con los citadinos, con los urbanitas, con los que estamos en las ciudades y que creemos que los páramos están por allá, los nevados están por allá y que nosotros no podemos hacer mucho por ellos. Sí podemos hacer con nuestras acciones. Por lo tanto, felicitaciones, muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Le deseamos a usted lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, Carlos Alberto y Juliet, por este espacio, nuevamente por poder comunicar estas ideas y que ojalá la gente se interese por conocer más sobre estos ecosistemas y sobre todos nuestros territorios, ¿cierto? Esa es como la clave también para empezar a amar y conservar. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones también por este programa. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Ha sido un honor tenerla en nuestro programa y también les felicitamos por esa linda y ardua labor que realiza usted y cada uno de sus colegas para la conservación, para el cuidado y la protección de estos valiosos ecosistemas que nos benefician a todos. Y como ella bien lo ha dicho, la idea es conocer, amar y cuidar. También a todos nuestros oyentes le damos muchas gracias por siempre estar conectados con nosotros y les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial Gaia Tierra Viva, y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También les invitamos a contactarnos a través del WhatsApp al 316-830-6307 y a darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical para Vivir Contento. Queremos agradecer a nuestra invitada, la bióloga y doctora Marian Cabrera, que nos ha reflexionado hoy sobre los páramos y los bosques altoandinos. Y nos queda pues una invitación muy especial para todos ustedes, amables oyentes. El año 2023, el año que acaba de terminar, desde que se viene midiendo las temperaturas de todos los años, ha quedado registrado como el año con las temperaturas más altas en todos los tiempos. La temperatura viene aumentando y por eso, a pesar de los riesgos debido al aumento de la temperatura global, los bosques andinos pueden contribuir a la mitigación del cambio climático. Su manejo sostenible y la restauración de ecosistemas son clave para encontrar un verdadero equilibrio
entre la conservación y el uso económico y social de los bosques, porque los bosques altoandinos mantienen hábitats que permiten la permanencia a largo plazo de la biodiversidad. Son esenciales para la conservación de especies de plantas, animales y aves adaptadas a estas altitudes. Lo mismo los páramos, que son verdaderas esponjas, son bancos de agua donde se libera, donde se acumula el agua que necesitamos para muchos de nuestros acueductos, para muchas de nuestras necesidades. Por lo tanto, qué importante que seamos conscientes de que tenemos que ser amables con la naturaleza. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y las emisoras de Todelar que nos amplifican en el territorio nacional. Lo mismo para las emisoras que también a través de las diferentes ondas de radio nos amplifican en otros países. Loncura Radio en su horario habitual, en su programación. Gracias. En la región de Valparaíso, Chile. En la región andina también, en la cordillera de los Andes. También en la cordillera oriental, Radio Santander. Muchas gracias. La Voz de Bogotá, La Voz de Cali, Radio Calima, caliradio.fm. Gracias a todos ustedes. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Sigamos cuidando y conservando nuestros páramos, aunque parezca que estén lejos. Nuestras acciones diarias realmente influyen en la conservación o en la contaminación. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.